voces que forman parte de la noticia. 9:44. Sea cual sea el monto que el Ecuador dejará de recibir por la venta de un número considerable de barriles de petróleo, esto golpeará duramente a las ya afectadas finanzas del Estado. Esta frase es parte de un artículo de opinión escrito por nuestro siguiente invitado, el doctor Raúl Ledesma, quien fue ministro de Trabajo, pero también ministro de Ambiente en un gobierno pasado. Doctor Ledesma, buenos días, bienvenido a Radio City. Sí, muy buenos días a todos ustedes, muy buenos días al panel y a través de ustedes a los miles de millones de personas que escuchan este prestigioso programa. Oiga, usted siempre comienza con esa frase, doctor. Oiga, doctor, ¿cuándo viene la próxima vez? Quiero que venga a cabina. Miles de millones de personas. La verdad es que es un excelente programa. Me sorprendió que no esté aquí. Me sorprendió que no haya venido hoy día a cabina, doctor. La próxima lo espero en cabina. Estoy en Quito por motivos de trabajo, pero la próxima vez estaré en cabina, a pesar de que el señor Ronald Córdoba da miedo porque es medio bravo, pero No, de aquí, ya no, es Hidalgo que me da mala fama. Y estamos en nuevas oficinas, así que le quedamos más cerca. De aquí nos vamos de ceviche. Perfecto. Doctor Ledesma, un gusto siempre tenerlo y conversar, analizar la política y la economía ecuatoriana que está siempre en un vaivén constante. ¿Qué va a pasar ahora desde su experiencia como principal funcionario de la cartera de Ambiente y también como principal funcionario en su momento de la cartera de Trabajo? ¿Cómo va a golpear el hecho de no recibir en su momento todo este dinero que se ha obtenido y que se obtiene hasta el momento por la extracción de petróleo en el Yasuní? Bueno, a ver, ahí hay dos temas. Primero, lo que vamos a dejar de recibir, más allá del monto, que pudieran discutir si son 1.200, 1.000 millones o 1 millón, no importa, es dinero que hoy día estamos recibiendo y que mañana pues ya no vamos a poder recibir. Y eso hay que sumarle el dinero de lo que significa el desmantelamiento y la liquidación de los trabajadores que trabajaban en ese bloque y por supuesto tienen que indemnizarlos a todos de manera correcta y legal. Entonces todos esos valores van a significar un impacto importante en la economía, ya lo ha dicho este gobierno, una de las pocas cosas que con acierto ha dicho. Entonces la pregunta que se hace en el artículo entregado es, y ahora, burlándome de la frase o haciendo ironía, no burlándome de la frase del expresidente Bucaram, y ahora ¿dónde está la plata? Que es la otra frase famosa, entonces, de Vladimiro Álvarez. ¿Cómo conseguimos dinero para tapar ese hueco, sea cual sea la suma de ese hueco? Y resulta que en el mundo entero se negocian en bolsas privadas, no en la bolsa de Nueva York, pero en bolsas privadas, en bolsas más que privadas específicamente diseñadas para aquello, títulos de carbono. ¿Qué son los títulos de carbono? Son títulos que se emiten los países o las empresas que hacen esfuerzos para reducir su huella de carbono, es decir, para reducir el nivel de contaminación que produce la actividad que ellos realizan. Los países que firmaron el Tratado de Kioto firmaron unos máximos de contaminación que pudieran generar sus empresas y sus países. Entonces, aquellas empresas que superan esos máximos, las mineras, hidrocarburíferas, en fin, algunas empresas tienen que obligatoriamente, para no superar esos máximos, compensar de alguna manera y poder netear y bajar el nivel de contaminación. Como no lo pueden hacer a través de, digamos, en la producción propia, en la actividad por sí misma, tienen que compensar y compran estos títulos de crédito que no significan dinero para ellos, no es que ganan intereses, no es que son deuda, para nada. Lo que hacen con esos títulos de crédito es compensar y llegar al máximo nivel o menos de lo que pueden hacer, de lo que pueden contaminar. Entonces eso se llama la huella de carbón. ¿Y quién emite los títulos de carbón? Países, y en algunos países empresas privadas también, que en efecto hacen esfuerzos para que con su actividad contaminan menos. Hay empresas, y en el Ecuador también las hay, que miden la huella de carbón, es decir, miden cuánta contaminación generan, y de acuerdo a lo que no generan, se pudiera emitir un título de carbón. Pero en el Ecuador hay una prohibición en la Constitución que impide que las empresas privadas emitan estos títulos y no les sirve nada, pero el país sí lo puede emitir. Debo señalar, porque seguramente habrá muchas personas que escuchan este programa
que discrepan de aquello, porque en ese artículo hay una prohibición de enajenar, o sea, de vender servicios ambientales. Pero a renglón seguido, en el mismo artículo, señala que el Estado será quien regule el aprovechamiento de tales recursos. O sea, lo que dice es, a ver, al sector privado, interpretándolo así, no lo pueden hacer, pero el sector público sí lo puede hacer. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que medir? No solo el Yasuní, no solo la huella del Yasuní. En la Amazonía, en general, la Amazonía en el mundo representa entre el 10, la más conservadora proporción, hasta el 20 del oxígeno que se emite para el mundo entero. Es decir, la Amazonía es considerada el pulmón del mundo. Dentro de ese pulmón participa el Ecuador en un porcentaje pequeño, pero participamos, y dentro de eso no solo está el Yasuní, sino toda nuestra Amazonía, que genera oxígeno, y ese oxígeno que genera puede ser titularizado a través de estos títulos de carbono. Pero no solo el Yasuní y la Amazonía, también pudiera ser Galápagos, también puede ser todo el sector, todos los páramos del sector andino, también puede ser todo el sector forestal de Esmeraldas, todo el sector forestal de Manabí, Doctor. todo el sector forestal del Guaya. Entonces, podemos a través de esta emisión de títulos venderlos a través de estas bolsas que exclusivamente los negocian y tener entonces sí un ingreso. Digamos, algo similar a lo que intentó el expresidente Correa, pero en cambio lo que decía es, dame dinero para no tocar, pero no te doy nada a cambio. Aquí es al revés. Dame dinero, entre comillas, para no tocar, pero sí te doy algo a cambio, con lo cual vas a poder utilizarlo para reducir tu huella de carbón. Y a eso iba, doctor Ledesma. Hablamos con Raúl Ledesma, exministro de Ambiente, a propósito de las resoluciones que ha tomado el pueblo ecuatoriano en función de la explotación del Yasuní o del petróleo en el Yasuní. En resumen, de alguna manera, estamos diciendo, un poco para ponerlo en blanco y negro, que los que emitan más contaminación, de lo permitido al menos, deberán pagar más y compensar a quienes son países y también a compañías que hacen esfuerzos por mantener o aumentar la emisión de oxígeno en el mundo. Pero, insisto, ha habido ya iniciativas, usted mismo ha mencionado una que ya se dio en el país en años anteriores. De alguna manera se ha intentado. ¿Qué se necesita para que una alternativa, quizás probada incluso en el mundo como esta, pueda realmente hacerse efectiva en un país como Ecuador? A ver, primero una consulta solo para aquellos que pudieran discrepar con la norma. Yo no discrepo, yo creo que la norma es absolutamente clara, pero para aquellos que no es clara, que son algunas personas, se pudiera hacer una consulta a la Corte Constitucional para que interprete la norma constitucional que señala esta posibilidad y que de una vez aclare que en efecto el Ecuador puede utilizar estos recursos. A ver, el Ecuador no va a vender una sola hoja del Yasuní, ni va a vender un solo grano de arena de Galápagos. El Ecuador lo que va a titularizar es el oxígeno que se emite, el oxígeno que se genera. Entonces, no es que vamos a vender absolutamente nada en nuestro país, lo que vamos a titularizar es el oxígeno que se genera. Entonces, lo primero sería hacer una consulta que la puede hacer el gobierno de turno, todavía tiene tiempo antes de que salga, a la Corte Constitucional y o al procurador paralelamente para que se pronuncien sobre esto. Y hecho eso, pues nada, ponerlo en práctica, que no es nada complicado, es un mecanismo que en el mundo entero ya funciona, hay bolsas que en el mundo entero ya comercian este tipo de títulos y todas las empresas, inclusive las que trabajan en el Ecuador, estarían dispuestas a comprarlo. De hecho, algunas empresas en el Ecuador compran títulos porque, como dije, todos los países que han suscrito el Tratado de Kioto tienen la obligación de no superar esos límites máximos. Y la única posibilidad de netear o de reducir los límites cuando los superan es compensar a través de un mecanismo de compensación, que también fue debatido y discutido porque decían, bueno, pero compensar no es reducir la contaminación. De alguna manera sí, porque estás compensando, como usted bien señaló, con empresas o países que sí reducen la contaminación y o contribuyen a la generación de oxígeno. Entonces, yo creo que esto se puede hacer muy rápido en el Ecuador y debería hacérselo teniendo en consideración que lo del Yasuní deben de salir ya inmediatamente en un año, hasta en un año. Entonces, yo creo que nosotros en pocos meses pudiéramos tener listo este mecanismo, presentarlo al mundo entero. Ahora que va a haber un nuevo gobierno, sea cual fuera, debería de
analizar esta propuesta y de una vez sacarle provecho al medio ambiente, porque el medio ambiente en el Ecuador debe estar al servicio de los ecuatorianos. Por supuesto que hay que cuidarlo, no hay que desgastarlo y no hay que acabarlo, porque entonces dejaría de estar al servicio. Pero cuando exista y lo podamos mantener, pues tenemos que tratar de aprovecharlo, porque de nada nos sirve tener un lindo país ambientalmente adecuado con la gente que se nos muere de hambre. Queremos agradecer al doctor Raúl Ledesma, exministro de Ambiente, exministro de Trabajo, analizando la situación que vive el país y que vivirá en función de los resultados de la consulta popular respecto a dejar el petróleo en tierra. La decisión mayoritaria de los ecuatorianos fue dejar el petróleo en tierra en el Parque Yasuní, y desde ahora en adelante la pregunta es, como se ha preguntado el doctor Ledesma, y ahora, ¿dónde está la plata? Es decir, de dónde obtendrá el Estado los recursos necesarios para, de alguna forma, paliar esta situación que ahora está en contra en las finanzas del Estado? Gracias al doctor Ledesma, son las 9:55.